funciona así. Si yo soy un chavalo o un hombre y cuando veo al sexo opuesto teniendo senos y llego a pensar en lo que muy posiblemente se siente tener senos y uso mi cuerpo como referencia, entonces puedo parcialmente sentir en mi pecho como si esos senos estuviesen en mí aquí en vez de allá en ella. Por medio de esta suposición mental, hay un momento en que los pechos de ella allá se sienten aquí en mí en vez de allá en ella, añadiendo la posible sensación de sus senos siendo tocados mientras toco mi pecho, y mientras pienso en lo que ella siente al tenerlos y al ser tocados, puedo mentalmente concluir y llegar a sentir como si estuviese tocando allá en ella en vez de estar tocando aquí conmigo, dando como resultado una excitación gratificante sexual similar a la acción verdadera. Bienvenidos de vuelta a mi canal, les habla Maret, soy el autor del libro Acercamiento Alternativo y este es capítulo 2, Orígenes de la Transexualidad. La mentalidad transexual se origina del creer en la posibilidad de poder extraer y así adquirir un resultado placentero asociado directamente y por la mayor parte a satisfacer la atracción sexual hacia el género sexual opuesto a través de un acercamiento alternativo. ¿Qué es esta posibilidad de extraer y adquirir un resultado placentero por medio de la transexualidad? En pocas palabras, es el poder acceder a obtener lo que ofrece la pareja del sexo opuesto en una relación heterosexual sin necesitar el consentimiento o la cooperación del sexo opuesto. El valor sexual encontrado o descubierto y que es perseguido para así ser extraído y o absorbido a través de la transexualidad es el mismo valor sexual encontrado, observado y perseguido para así ser extraído y o absorbido a través de la heterosexualidad. Una persona con disforia de género sexual es una persona heterosexual tratando de satisfacer su propia biología reproductiva y o instintiva por medio de la transexualidad. La meta de la transexualidad es la misma meta de la heterosexualidad. La diferencia entre la una y la otra es el tipo de acercamiento que utilizan para lograr su propósito. Heterosexual necesita y requiere el sexo opuesto para lograr satisfacer su biología reproductiva y o instintiva por medio de la extracción y el absorbimiento de valor sexual encontrado en el sexo opuesto. Transexual no necesita o requiere el sexo opuesto para simular satisfacer su biología sexual reproductiva instintiva por medio de la extracción y el absorbimiento de valor sexual encontrado en el sexo opuesto. La transexualidad, aunque capaz de simular, calmar y o satisfacer el biológico instinto sexual reproductivo de una persona con disforia de género, sin reproducción la persona no realmente cumplirá a su biología reproductiva. Esta manera de simular las cosas por medio de la transexualidad puede ser metafóricamente comparada a no sentir hambre después de comer papel en vez de comida, por no querer comprar, preparar o cocinar comida. Uno de los principales problemas una persona heterosexual enfrenta al tratar de alcanzar, absorber, extraer valor sexual para satisfacer su biología sexual es el no estar seguro cómo hacerlo, el no saber cómo empezar, cómo expresar lo que sienten, etc., especialmente si son niños, cuando en realidad su entendimiento de la vida es muy básico. Por eso mismo, mucho menos sabrán cómo responder a su propia biología sexual. Heterosexualmente, ¿qué son lógicamente las únicas opciones disponibles para adquirir, extraer y o poder absorber valor sexual del sexo opuesto? Usualmente tenemos pocas opciones. Número 1. Encontramos el valor para expresar verbalmente nuestra atracción hacia él o hacia ella, con la esperanza de que ellos también sientan lo mismo, arriesgándonos ser avergonzados o hasta ser burlados, especialmente si nos rechazan. Número 2. Podemos esperarnos a idearnos algo. ¿Qué tal si me miro mejor? Así puedo tener más confianza. ¿Qué tal si le escribo una carta romántica? ¿Qué tal si me siento cerca de ellos en la clase? Tal vez nos hacemos buenos amigos. ¿Qué tal si le doy un regalo como un oso de peluche? Etcétera. Número 3. Simplemente nos olvidamos de ellos. Tal vez solamente queremos en secreto y los dejamos ir. El dejar ir algo valioso no es tan fácil para todos, especialmente si se trata de algo que sumamente nos atrae. Entonces, ¿cómo dejar algo que sumamente nos atrae? Nos convencemos a nosotros mismos diciéndonos que no nos gusta en
vez, o sea, nos engañamos. Esta es una manera común de lidiar con dejar algo atrás al momento, pero a la larga no funciona porque simplemente podemos ver que en el fondo no somos honestos. Dejando ir. Si decidimos dejar algo valioso de nuestras vidas ir, descubriremos que el hacerlo puede ser doloroso y más difícil de lo previsto. Esto simplemente porque al decir no a algo que nos gusta y o nos atrae, no es muy lógico. La razón detrás de esto es que al negarnos a nosotros mismos de obtener algo valioso que nos gusta o nos atrae, nos hace sentir que nos estamos negando o restringiendo de algo bueno y positivo en nuestras vidas, como algo que nos puede traer entretenimiento, diversión, estabilidad, de algo que nos puede llenar de satisfacción emocional y o sexual, de algo que nos daría gusto tener, etc. Y o simplemente perder la oportunidad de tener o sentir algo que nos puede hacer feliz de alguna manera o de otra. Entonces, ¿por qué negarnos de algo beneficial si está disponible? ¿Por qué dejar ir si es algo que realmente deseamos o queremos? ¿Por qué decir no a algo que nos puede hacer sentir feliz, etcétera? Esto último de hacer sentir feliz es la frase que oirás de la gente que no quiere hacer las cosas bien y se excusa con decir, es que yo quiero ser feliz. Mezclan el sentir bien con el amar, con el ser bueno. El sentirse feliz o sentirse bien no hace el comportamiento correcto o bueno. La razón de dejar atrás o dejar algo ir es muy difícil para algunas personas, más que otras, es porque muchas de las veces cuando la gente se cuestiona a sí mismos de qué es lo que se debe hacer, no tienen o no encuentran razón o argumentos suficientemente fuertes para convencerse a sí mismos. La urgencia y el deseo de obtener lo que naturalmente buscan es mucho más grande de cualquier cosa que se puedan decir a sí mismos. Dejar atrás tratando de rechazar lo que queremos puede ser doloroso, porque sencillamente se siente como perder. No obstante, ignorando que el dolor al perder es lo que crea una sensación de urgencia para mejorarnos y así convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Esta es la razón por convertirnos en personas más agradables, chéveres, chidas, atractivas, delgados, delgadas, altos, con mejor cuerpo, etc. Todo con la intención de incrementar el chance o la oportunidad de atraer a la persona que nos gusta. En su más sencilla explicación para poder anotar y o ganar. Esta es la manera que usualmente trabajan las cosas en la heterosexualidad. Es por esto mismo que la gente de todas las edades, especialmente adolescentes, empiezan a tratar de verse y vestirse mejor o más presentable. Tratan de ser alguien diferente o tratan de resaltar entre los demás. La gente heterosexual trata de convertirse en más para así poder ofrecer más y de esa manera atraer o poder tener acceso al sexo opuesto deseado, atrayéndolo hacia ellos. Acercamiento alternativo. Un acercamiento alternativo o AXA es lo que parece ser para cierta gente una solución ideal, opcional para lidiar y poder capitalizar en su atracción heterosexual hacia el sexo opuesto de una manera alternativa, pudiendo obtener el mismo resultado que da acceso la heterosexualidad de una manera o de otra. ¿Qué importa si al final es lo mismo? Usualmente la gente dice. ¿Qué pasaría si hubiese otra manera de lidiar con nuestra atracción heterosexual hacia el sexo opuesto, fuera de las tres maneras mencionadas previamente, de una manera que no vuelve a dejar atrás, dejar pasar o dejar ir valor que queremos o deseamos tener en nuestras vidas? ¿Qué pasaría si no hay necesidad de complacer las exigencias o requisitos de otras personas para considerarte o aceptarte como pareja? ¿Qué pasaría si hay una manera donde ni siquiera se necesita el sexo opuesto? ¿Qué pasaría si existe una manera alternativa de poder satisfacer tu atracción heterosexual sin el riesgo de ser rechazados o avergonzados al tener que declararte abiertamente a ellos? ¿Qué pasaría si ni siquiera hay que esperar tiempo indefinido transformándonos en una mejor versión de nosotros mismos para así poder acceder al resultado que nos ofrece la heterosexualidad? O sea, ¿qué pasaría si no tienes que hacer tanto para atraer a la persona del sexo opuesto hacia ti? Para muchos esto suena como una muy intrigante opción. Para ellos suena como una muy buena posibilidad para sobrepasar y solucionar sus obstáculos o problemas heterosexuales. Para estas personas interesadas en la opción alternativa o acercamiento por solución, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo hago? Son las siguientes preguntas.
Esta gente, después de descubrir lo que AXA ofrece, sin pensarlo a fondo, casi instantáneamente y ciegamente lo escogerán. La razón esta gente ciegamente se devota a elegir acercamiento alternativo casi instantáneamente, sin pensar o pausar a hacer muchas preguntas, es porque para ellos nada más relevante o importante que llegar a su meta o destinación. Para ellos lo que importa es obtener el resultado que naturalmente persiguen y desean. Esta gente a lo mucho se preguntarán si morirán o saldrán lastimados. Si la respuesta a esto es muy probablemente no, entonces la respuesta en ellos muy probablemente será: arre, pa'lante, vámonos. Para esta gente, aunque exista el riesgo de morir o ser lastimados, encontrarán el optimismo en la posibilidad de sobrevivir. Todo con tal de poder obtener y tener acceso aquí y ahora, preocuparse después. Esta gente usualmente es el tipo con personalidad o actitud de me vale, ingesu, ya está aquí, etc. Y o son el tipo de gente que se desborona bajo presión. Esos son quienes se dan a vencer con tal de tener paz. Como por ejemplo es aquellos padres que le dan lo que sea a su niño o niña con tal de que no lloren, griten o sean ruidosos, ya sea comprarles algo o hacer algo por ellos. Este último de gente mencionada, cuando sienten presión a dar su brazo a torcer hacia escoger la opción disponible más conveniente para obtener o completar y así terminar haciendo algo, lo harán. Este tipo de gente con personalidad o actitud de que me vale ingesu, propensos a dar su brazo a torcer cuando presionados, son mucho más propensos a escoger AXA, porque al final ellos llegarán a la conclusión de que solo se vive una vez o que solo quiero hacer feliz. Otro tipo de explicación del por qué la gente que escoge acercamiento alternativo es porque hacerlo se siente como si compraran algo a bajo o muy buen precio. Por esto mismo, saltan ciegamente e instantáneamente a escogerlo. Habrá otra gente más precavida y más paciente que esperará antes de decidir qué escoger. Esta gente hará preguntas como de qué o en qué forma escoger acercamiento alternativo afectará mi vida, qué cosas cambiarán, qué consecuencias hay, etc. En sí, tratan de investigar si hay trampa en el queso ofrecido. Acuérdate de este dicho, no es mío, lo he escuchado. El ratón se comerá el queso de una trampa porque no entiende la razón del queso estar ahí gratuito. La trampa en el queso, cuando se trata de AXA, usualmente no es muy obvia. Al principio, usualmente tendrás que esperar a ver o descubrir con tiempo. Lo más seguro es que descubrirás cuando comas o cuando te acabes el queso. Mucha gente contemplará acercamiento alternativo a AXA, pero necesitará pensarlo a fondo. Necesitará más información porque al parecer hay un problema en los detalles. Son más precavidos. Huelen el queso, pero no lo agarran. Esperan a que alguien más lo agarre. Muchos otros no escogerán o contemplarán AXA mucho o para nada. Esto es porque ellos piensan en el comportamiento como malo, raro, tonto, falso, etc. No les gusta lo que ven o lo que tienen que hacer. Esta gente no les gusta las tonterías, son cautelosos y no confían fácilmente en las cosas extrañas o fuera de lo común. La mayoría de la gente al descubrir AXA irá hacia adelante y hacia atrás en su opinión antes de decidir lo que tienen o lo que quieren hacer. Este proceso siendo en muchas ocasiones por tiempo indefinido. Psicología de disforia de género. La disforia de género es un diálogo con nosotros mismos acerca de la manera y las posibles opciones acercamiento alternativo ofrece cuando se trata de lidiar o capitalizar en y o con nuestra sexualidad. ¿Deberíamos o no deberíamos? ¿Podemos o no podemos? ¿Qué tal si lo hago y qué tal si no lo hago? ¿Qué tal si de esta manera en vez? ¿Por qué no lo haría y por qué lo haría? Eso está mal, no, eso está bien. Espera, eso es incorrecto, pero se siente muy bien. Pero no es así. ¿Pero por qué no? Siguiendo así hasta decidir qué camino o qué opción tomar en nuestra sexualidad mental. ¿Cuál género sexual nos gusta identificarnos más o cuál debemos escoger? Algunas veces, en muchas ocasiones, este diálogo puede convertirse en un serio debate en nuestra mente, ya que las cosas se empiezan a alterarse y escalan a otro nivel, tal como se ve como cuando una persona alega con otra. Si no llegan a dialogar pacíficamente, el diálogo puede ir de verbal a físico. Esto en nuestra mente es por lo sensible del tema o a los incómodos puntos que preferimos no dialogar. La trampa con acercamiento alternativo. La verdadera trampa con AXA o acercamiento alternativo
es que sin saber o sin darse cuenta, la gente escogiendo para lidiar y o capitalizar en su o con su sexualidad tendrán el orden natural del proceso de la heterosexualidad de manera revuelta, pero en sí ellos no escaparán los pasos del proceso natural requeridos para adquirir a una pareja. No escaparán la posible vergüenza, la demanda de los cambios personales, modificaciones, aún necesitará el sexo opuesto, aún necesitará invertir tiempo y esfuerzo para ser una mejor versión de sí mismos, para hacerse más atractivos y así ser suficientes para ser aceptados y o gustados. Lo que acercamiento alternativo ofrece es acceso mucho más rápido, mucho más conveniente, mucho más prometedor, casi garantizado, y si no ponemos atención, la mayoría no lo hacen, a los términos y condiciones del comportamiento, o sea, los términos del contrato. Acercamiento alternativo parece ser mucho más bajo en costo, casi gratuito. Cuidado, porque lo barato sale caro. Aunque hasta cierto punto sea verdad que el escoger acercamiento alternativo puede ofrecer acceso más pronto a satisfacer la propia biología heterosexual de una persona, no será a bajo costo y mucho menos gratis. Escoger a XA tendrá sus inconveniencias, sus desventajas. Lo que eso significa es que la gente escogiendo a XA tendrá que pagar por lo que también obtienen. Acercamiento alternativo no saltará los pasos en el proceso requerido al conseguir una pareja del sexo opuesto para así poder satisfacer nuestra biología heterosexual. Lo que sucede con acercamiento alternativo es que al principio, por medio de la opción por comportamiento, la gente puede sentir el resultado que ofrece la heterosexualidad mucho más pronto. Esto puede ser lo que sella el voto positivo hacia escoger o aceptar el comportamiento transexual en personas que lo escogen, ya que corta el tiempo del proceso heterosexual tantas veces como deseado. Un básico término y condición de acercamiento alternativo es pagar al mismo tiempo de obtener o después de obtener. Esto comparable a pagar con crédito en vez de pagar al contado. Con crédito, obtener lo que deseas es mucho más pronto, aunque todavía tengas que pagar después, y debido al interés del crédito, posiblemente terminar pagando mucho más que si hubieses pagado al contado. Con crédito obtienes sin tener que esperar a pagar para tener y pagas después. Al contado te esperas a juntar y con tiempo lo obtienes sin preocuparte de pagos o si algo sale mal te lo quiten. Regresando al tema. ¿Cómo trabaja acercamiento alternativo? Simplemente todo lo que se necesita hacer es actuar, comportarse y vestirse como el sexo opuesto, para así simular que los tienes cerca en contacto contigo o alrededor tuyo. Tendrás que pretender ser el sexo opuesto que te gusta o deseas tener, y al ser y sentirte como ellos, podrás sentir que estás en contacto con ellos mismos. Como dicho en el trama, en la página 4, podremos llegar a la misma destinación o meta por medio de diferentes caminos. Pero eso no sería avergonzante? No, si solo tú lo sabes, estando en el closet. Cuando alguien está en el closet es porque saben que el comportamiento que están escogiendo es visto como inapropiado, raro, malo y es rechazado por mucha gente. Pero saben que estando en el closet, esto evitará tener que lidiar con esta respuesta de la gente hacia escoger el comportamiento. Entre menos la gente sepa de mis decisiones, mejor. Como si verdaderamente lo que hiciese el comportamiento malo es la opinión o el rechazo de la gente. Entonces, si nadie sabe, no es malo o está bien. Algunas personas, al no querer dejar ir el beneficio detrás de un comportamiento malo, extraño o raro, y para evitar las críticas, llegarán a la conclusión de esconderse en vez. Nadie sabe, nadie supo. Ciertamente, el ser abierto a admitir que nos gusta a alguien de la manera correcta puede ser avergonzante e intimidante si nos pueden rechazar. Pero aparte de la vergüenza y o el miedo, hay otra cosa que nos puede intimidar o desanimar a llevarnos a escoger conclusiones alternas. Existe la realidad de lo lejos o lo casi imposible que puede ser obtener al sexo opuesto que nos gusta, queremos y o deseamos, ya que los que nos gustan están muy lejos de nosotros por una razón u otra, como por ejemplo por clase social o anatomía física, etc. A lo mejor nosotros no somos muy atractivos y ellos sí lo son, etc. Al escoger la transexualidad por medio de AXA, el obtener, tener, acceder es muy prometedor. No tiempo requerido para convertirse en más y ser aceptados, no riesgo de ser rechazados, y lo que antes estaba muy lejos o pareciese imposible, ahora lo puede ser. Con AXA es casi 100% garantizado obtener, tener y alcanzar la satisfacción biológica y heterosexual que tanto deseamos y constantemente buscamos.
Por estas razones, la transexualidad para alguna gente puede verse como una buena opción por conclusión, ya que ofrece una más fácil, sencilla o rápida solución para alcanzar metas heterosexuales biológicas. Por esta razón, la transexualidad es vista y usada como un sustituto o un reemplazo de la heterosexualidad, haciéndola ver como un comportamiento y mentalidad totalmente diferente y separada. Pero en sí, en el fondo, la transexualidad y la heterosexualidad son el mismo comportamiento y mentalidad. Esto se debe a que ambos comportamientos son basados en el mismo concepto y meta. Por medio del mismo comportamiento y mentalidad se puede llegar a la misma meta. Se puede llegar a sentir la misma satisfacción sexual y o emocional. Los dos comportamientos y mentalidades envuelven y requieren a los dos sexos opuestos interactuar uno con el otro para así poder crear y alcanzar el resultado biológico instintivo que cada uno de nosotros buscamos satisfacer. Por esta y más razones explicadas en este libro, la transexualidad y la heterosexualidad son el mismo comportamiento y mentalidad, ya que son basadas en el mismo concepto. He aquí porque te digo que la transexualidad es basada en la heterosexualidad. Cualquier sentido físico o emocional que puede ser encontrado en la transexualidad puede ser encontrado en la heterosexualidad. Por medio de cada una de las dos mentalidades y comportamientos, la gente puede llegar a la misma meta, puede alcanzar a sentir la misma satisfacción sexual y emocional. Las dos mentalidades requieren a los dos sexos opuestos para interactuar uno con el otro y para así poder crear y absorber el resultado biológico que naturalmente todos nosotros perseguimos. Analizando y alineando la teoría de AXA con los estudios médicos hechos. Estudios médicos existentes han sido hechos en personas transexuales y heterosexuales, entre paréntesis, entre otras mentalidades no mencionadas, para comparar la actividad mental y física en las dos mentalidades y comportamientos. Todos los sujetos participantes fueron mostrados imágenes del mismo y opuesto sexo interactuando uno con el otro, por la mayor parte de manera sexual. Los resultados sorprendentemente mostrando la misma o muy similar actividad mental en el cerebro de todos los sujetos participantes cuando fueron mostrados su preferencia sexual. Estos estudios médicos fueron hechos clínicamente con equipo tecnológico, con máquinas que escanean el cerebro, con sensores monitoreados y con evaluaciones físicas y psicológicas. Los participantes fueron conectados a máquinas y sensores mientras siendo mostrados fotos y o imágenes describiendo la heterosexualidad y la transexualidad. Exhibición A. Muestra imágenes describiendo la transexualidad a las personas transexuales participando. Como resultado, un nivel alto de actividad mental de excitación sexual. Exhibición B. Muestran imágenes describiendo la heterosexualidad a las mismas personas transexuales participantes. Como resultado, actividad mental de excitación sexual mucho menos intensa en casi todos los casos. Exhibición A. Muestran imágenes describiendo la transexualidad a las personas heterosexuales participantes. Como resultado, muy bajo a no actividad mental de excitación sexual. Exhibición B. Muestra imágenes describiendo la heterosexualidad a los mismos participantes heterosexuales. Como resultado, nivel alto de actividad mental y excitación sexual. Aquí cabe perfectamente el video donde tiene la cara del Terminador. Ve ese video y aquí vas a entender esta parte. A los participantes también se les mencionó el mismo y opuesto sexo en diferentes escenarios y sus reacciones psicológicas fueron grabadas. Los resultados de las similares reacciones de actividad mental de excitación sexual por parte de los participantes cuando siendo mostrado o mencionado el género sexual preferido o identificado ha dado a los analistas de estos estudios médicos inclinarse a la conclusión de que las dos atracciones sexuales pequen ser normales. Estos actuales resultados clínicos hechos en las personas transexuales y heterosexuales, entre otras mentalidades no mencionadas, han sido misinterpretados por los analistas. La actividad mental en ambas mentalidades, cuando expuestas al mismo y opuesto sexo, es altamente similar, por lo tanto normal y posiblemente natural. Es lo que dicen ellos, pero esto es lo que yo digo yo. Pero en realidad es porque por medio de los dos conceptos mentales, una persona puede dar inicio a la misma actividad mental al igual que la otra. Da una orden a tu cerebro, obtén un resultado. Esto de arriba, dando credibilidad a AXA, añadiendo y contribuyendo a los estudios médicos existentes, introduciendo a un nuevo ángulo como teoría, declarando que ambos comportamientos son basados en el mismo concepto biológico.
AXA testifica que los resultados de los exámenes clínicos existentes toman lugar porque las reacciones normales en nuestro cerebro provienen del resultado de un concepto y no del comportamiento. Como explicación, un hombre actor actuando un papel de una persona transexual, o también como cuando la gente usaba el comportamiento transexual como comedia. El actor pretendía ser transexual, se maquillaba en las escenas, se vestía de ropa de mujer, hasta actuaba de manera femenina. Existen varias películas de actuaciones así, la gente haciendo chiste o comedia, cuando de la nada un hombre actuaba de manera transexual después de una interacción, para así revolver el resultado de la interacción y dar risa en vez de la reacción esperada. El comportamiento transexual en ambos casos está allí, pero si el concepto realista no está dedicándose al concepto completamente, no habrá la misma reacción física y o mental en las personas actuando el papel o haciendo el chiste. Cuando una persona actúa o hace broma, después de hacerlo regresará a su estado normal heterosexual y solo aplicará el comportamiento y tocará la mentalidad parcialmente en situaciones así. O sea, la diferencia va a ser que una gente lo hace a tiempo completo y otra gente lo hace parcialmente con un propósito. Los dos tienen propósito, uno es un chiste, lo otro es satisfacción sexual o emocional. He aquí como un comportamiento no es necesariamente el responsable de una mentalidad, sino en vez de la mentalidad y después del comportamiento, el concepto y después el nivel de la reacción. Aplica pinta uñas sin un concepto transexual o femenino y solo eres un hombre usando pinta uñas. Por esta y muchas otras explicaciones en este libro, la heterosexualidad y la transexualidad son el mismo comportamiento. Lo que hace a los dos comportamientos verse diferente es el orden del proceso que se lleva a cabo de adquirir, absorber o extraer valor sexual del sexo opuesto. La transexualidad no es un reemplazo o un sustituto para la heterosexualidad. Tampoco es un comportamiento o mentalidad diferente. La transexualidad es el mismo comportamiento que la heterosexualidad, acercada con una conclusión alternativa, tomada con el propósito de satisfacer de otra manera el instinto biológico sexual. Nuestra mente es como si fuese una licuadora. Le damos fruta fresca o echada a perder, limpia, sucia, aún nos hará una malteada. Al revisar y explicar los beneficios de AXA, puede sonar como si este libro la estuviese anunciando o vendiendo, pero en sí este libro está aquí solo para explicar los términos y las condiciones al escogerla. Es como el abogado te explica el contrato, ya que nosotros a veces no lo entendemos. Para poder entenderla más a fondo la explicación AXA, tendremos que primero entender cómo nuestro razonamiento al decidir trabaja. Tenemos que darnos cuenta que antes de decidir aceptar y o acceder a un comportamiento o a una acción, primero tendremos que considerarlo, estar de acuerdo haciéndolo y finalmente hacerlo. De la manera que mentalmente razonamos cuando aceptamos acceder a un comportamiento o a una acción, es de la misma manera que mentalmente razonamos al comprar o vender. Si vendemos, tendremos que convencer al comprador que no solo está bien comprarnos, pero también que es conveniente hacerlo. Si nosotros estamos comprando, necesitaremos concluir que comprar es una buena decisión o no. Vendiendo, cuando se trata de una compra, somos más propensos a pagar si creemos que estamos haciendo una buena a una muy buena decisión. Si pensamos que comprar nos conviene, lo traducimos a que comprar es una buena decisión. Habrá veces que por no perder la oportunidad de comprar algo a un muy buen precio, aunque no lo necesitemos, lo compraremos. Esta compra, al ser innecesaria, será mala, pero no se sentirá así. Independientemente de un muy buen precio, la cercanía o la inseguridad al llevar algo puede dictar nuestra decisión final de comprar algo o no. Si tenemos que preocuparnos de que algo salga mal al comprarlo, por ejemplo, si compramos en un lugar donde lo que compramos no se puede regresar, o tener crédito en la tienda al regresar, en caso de que el artículo no nos gustó o ya no lo queremos por cualquier razón, a lo mejor no nos gustó cómo trabaja o cómo se ve, etcétera, entonces nos dará desconfianza comprar allí. Muchos de nosotros preferimos no comprar o comprar en otro lado donde sí podamos regresar o obtener crédito al regresar. El poder regresar nos dará la confianza necesaria para no preocuparnos de que perderemos dinero. Es tan importante sentirse seguros que compraremos en otro lado aunque el precio sea más alto. La inseguridad de una compra dando un resultado no deseado puede dictar si aceptamos comprar o no. Cuando se trata de lidiar, revisar, escoger y hasta comprar la opción AXA,
lo que puede hacer ver los pensamientos transexuales como una buena idea o decisión es la conveniencia del resultado garantizado a tener acceso a placer sexual de otra manera. Esto comparado al igual que cuando decidimos comprar cualquier otra cosa. Si nos conviene y estamos de acuerdo con el origen del producto, venga de uno bueno o uno malo, entonces lo compraremos. Y si no lo estamos, entonces no lo haremos. La verdad, el acercamiento alternativo es que una persona puede sentir lo que es tener placer heterosexual sin realmente tener el legítimo placer heterosexual sexual. Es por esto que al limitar, tratar de reemplazar y o sustituir, la persona en realidad no lo estará haciendo. La persona solo tendrá una porción de la idea de lo que es realmente tener. Por esto mismo, entre más la gente transexual imita, trata de reemplazar o sustituir, más realista es el sentir la idea de lo que realmente es tener la sensación sexual que buscan. Simplemente porque al hacer modificaciones estéticas, el sentir se intensifica. He aquí el por qué buscar la transformación de un género sexual al otro permanentemente es una consideración fuerte y en muchos casos inevitable. Más detallada explicación adelante. Extrayendo valor sexual por medio de la transexualidad. De la manera que una persona puede extraer valor sexual encontrado, observado, deseado o descubierto en el sexo opuesto por medio de la transexualidad es actuando, comportándose, viéndose y o haciéndose pasar por el sexo opuesto. Una persona puede sentirse como el sexo opuesto actuando, comportándose y vistiéndose como el sexo opuesto, ya que por medio del acto y o comportamiento la persona transexual puede sentir como si el sexo opuesto estuviera no solo en ellos como es la creencia o el misconcepto popular, pero más bien estando con ellos, cerca de ellos o en contacto con ellos. Si la persona piensa en el sexo opuesto estando allá en vez de acá, entonces tendrá que ir hacia allá a ellos para estar con ellos. Pero si la persona piensa en ellos estando acá en vez de allá, entonces no tendrá que ir a ningún lado, ya que el sexo opuesto está al alcance. Esto es una clara, detallada y razonable explicación del por qué una persona transexual necesita actuar, comportarse, verse, sonar y pasar por completo como el sexo opuesto, ya que esta es la manera de acceder completamente al valor sexual que ellos buscan o desean tener por medio de AXA. Funciona así: si yo soy un chavalo o un hombre y cuando veo el sexo opuesto teniendo senos y llego a pensar en lo que muy posiblemente se siente tener senos y uso mi cuerpo como referencia, entonces puedo parcialmente sentir en mi pecho como si esos senos estuviesen en mí aquí en vez de allá en ella. Por medio de esta suposición mental, hay un momento en que los pechos de ella allá se sienten aquí en mí en vez de allá en ella, añadiendo la posible sensación de sus senos siendo tocados mientras toco mi pecho, y mientras pienso en lo que ella siente al tenerlos y al ser tocados, puedo mentalmente concluir y llegar a sentir como si estuviese tocando allá en ella, en vez de estar tocando aquí conmigo, dando como resultado una excitación gratificante sexual similar a la acción verdadera. Lo que la gente transexual hace en su mente es agarrarse de este momento mental y lo estiran, lo expanden, lo dilatan y lo agrandecen lo más posible para así tener constante o más excitación gratificante sexual sin ocupar o necesitar la participación del sexo opuesto para satisfacer su biología heterosexual. Este modo de alcanzar la aproximada sensación mental y físicamente es muy similar o hasta igual cuando podemos sentir el dolor físico o la tristeza mental de y en alguien más al ponernos en su lugar, imaginando, creando y o pretendiendo que el dolor nos pasó a nosotros en vez de a ellos. Si escuchamos o vemos que alguien se rompe su tobillo doblándoselo al revés, casi dando toda la vuelta, podemos tener parcialmente la sensación de cuyo dolor. Entre más lo vemos o escuchamos el dolor, más intensa la sensación de dolor en nosotros mismos, casi hasta llegar a un punto de desmayo. Todo esto como si fuese nuestro propio tobillo el que fuese torcido o dañado cuando nunca lo fue. Al poner la sensación del dolor ajeno en nosotros, nos torceremos, haremos caras y hasta vocalizaremos nuestra sensación de dolor, que mejor preferiremos ya no hablar de eso, irnos de allí para ya no ver o para dejar de oír lo sucedido. Somos capaces de tener sensación física y mental ajena como el dolor y sentir en nosotros mismos lo que no está en nosotros mismos, calculando un posible nivel de dolor. Esto aunque el acontecimiento o accidente haya pasado en otro lado o en alguien más.
Claro, el dolor ajeno percibido puede ser sentido en un nivel mucho más bajo, pero aún así lo podemos sentir. Todo esto debido a que habremos traído el dolor hacia nuestro cuerpo. Esto es exactamente lo que pasa en la mentalidad de las personas transexuales. La persona transexual se pondrá en el lugar del sexo opuesto cuando mentalmente pensando y percibiendo lo que la persona del sexo opuesto posiblemente sentiría en un escenario de contacto sexual, emocional o hasta romántico, para así poder sentir el sexo opuesto cerca de ellos, con ellos y hasta en contacto directo con ellos. Conclusiones confusas. Nota cómo la sensación del dolor es percibida, está presente o existente cuando pensamos en el dolor de otros, pero en sí lo que hay que de veras notar es que entre más realista el dolor lo hagamos ver o sentir, repasándolo una y otra vez o hasta haciendo algo similar a nosotros mismos para entender un estimado más exacto del dolor ajeno. Hay un caso muy claro de esto con experimento hecho. Para sentir lo que las mujeres sienten al dar a luz, hombres fueron dados peso a cargar en sus estómagos, fueron conectados a máquinas que simulaban la sensación de dolor. El dolor en nosotros puede ser sentido más veces por más tiempo prolongado y o hasta más intenso o realista. Esta siendo la misma razón detrás de el por qué una persona transexual tiene la idea y o el deseo de modificar su apariencia física para así poder acceder a gratificación sexual más intensa. Entre más realista sea el momento de su examinación mental, más intenso y prolongado será su placer. Hasta hoy en día o antes de AXA, el deseo de modificación física en personas con disforia de género sexual de todas las edades como niños y adolescentes, etc., era mal percibida por expertos y hasta la misma persona transexual como si estuviesen en el cuerpo equivocado o como si les faltara o les sobrara partes en su anatomía física, como senos, como barba, como vagina, como pene, etc. El sentirse incómodo con nuestra anatomía física, independientemente de la orientación sexual, nos puede causar sentir muy incómodos y hasta infelices, como si no fuésemos normales por hacernos falta algo o tener algo extra en nuestro cuerpo. Si así fuese como nos sentimos, al final todos concluiremos lo mismo, que tenemos que añadir o deshacernos de algo en nuestro cuerpo para así poder resentirnos lo más mejor posible. El pesar de sentir algo deforme que nos sobre o que nos falte en una persona heterosexual es comparable al tener una nariz extra en nuestras caras. Oh, no. Esto se va. El mismo pesar en la persona transexual. No me puedo sentir como verdaderamente soy, el sexo opuesto, con estas partes extras en mí. En la mentalidad transexual, el convertirse lo más realista posible en el sexo opuesto por medio de la modificación física los puede llevar a alcanzar su máxima excitación de placer en su disforia mental. Esto es porque si o cuando lo logran, su idea por creación o invento puede finalizar o hacerse finalmente una realidad. Ventajas de la transexualidad. La razón de escoger AXA o ser transexual no solo es por el posible acceso al valor sexual que nos atrae en el sexo opuesto, pero también las posibilidades que pueden venir con acercamiento alternativo. Por medio de la transición de género, la persona escogiendo AXA puede tener acceso a la perfecta pareja que ellos escojan tener, como si fuese cuestión de ordenar un platillo a su gusto. Ya que la transexualidad es un comportamiento mental ficticio, las personas transexuales pueden ficticiamente tener acceso a la mejor pareja disponible posible, por la mayor parte con cualquier personalidad o apariencia que a ellos les gusta más o les atrae. Usualmente escogen transformarse en la persona con las cualidades que quisiesen su pareja ideal o de sus sueños tuviera, se viera y o se comportara. Con la transexualidad, si es un hombre biológico, convertirse en lo más bonita, lo más buena, es equivalente a estar o tener acceso a la mujer más sexy. Con la transexualidad, si es una mujer biológica, convertirse, verse o sonar lo más fuerte, lo más seguros, donde se miren musculosos, elegantes, con limpia apariencia, románticos, etc., equivalente a estar o tener con ellas el novio hombre más galán posible que ellas puedan tener acceso. Construir o escoger a la pareja perfecta por medio de la transexualidad no es limitado a aspectos físicos, pero también porque el comportamiento es ficticio, entonces también ficticiamente pueden escoger estar con la pareja con la actitud y personalidad que más les plazca o les atraiga. Romántico, chistoso, suave, gentil, submisa, poética, con misterio, sexy, etc. En sí, las opciones del comportamiento transexual pueden verse como ilimitadas, pero no lo son. Construir ficticiamente a la pareja perfecta por medio de AXA
o por la transexualidad es solo limitado a lo que la persona transexual puede cosméticamente transformarse. No mujer biológica transexual podrá transformarse en un hombre alto si es de baja estatura, o no hombre biológico de apariencia física muy gorda en una mujerona de cintura delgadita con caderas amplias. Es por esto que alcanzar a transformarse en el sexo opuesto o con la pareja ideal de sus sueños es en realidad una posibilidad muy baja, casi siempre inalcanzable, porque siempre habrá algo que les falte, siempre habrá algo que no puedan cubrir o modificar. Las expectaciones de felicidad la persona transexual espera encontrar o alcanzar a tener, no las encontrará, no sin forzarse a creer o a ignorar hechos actuales reales, no sin una constante tolerancia a estrés de pelear la realidad. Habrá instancias cuando la apariencia física no es el problema más grande las personas transexuales se encuentran. En veces, muchas de las veces, la propia personalidad de la persona transexual es lo que estará en su camino de alcanzar a su pareja ideal o de sus sueños. Esto porque para hacerlo tendrán que suprimir a sus propias opiniones, sus propios deseos, sus propios impulsos, todo en causa de mantener a la entidad extra añadida viva en ellos. ¿Será esto difícil o absolutamente? A un cierto punto, la propia biología de la persona original será la que se sentirá atrapada. Aquí es cuando una persona transexual decidirá llegar a su límite y se hartarán de compartirse a sí mismos. Así que durarán sus creencias o sus ideas extremas de su sexualidad, tanto que al final decidirán romper con la idea de vivir con la adición de entidad extra en ellos. He aquí otra razón más porque la gente transexual o la gente con disforia de género sexual deciden abandonar la transexualidad y se regresan a su biología natural, porque se darán cuenta que siendo transexual no es tan fácil o divertido como se veía al principio. El ser capaz que la gente de cualquier edad pueda decidir regresar a su biología natural original y dejar la disforia sexual o la transexualidad atrás es y debe ser prueba clara e inminente de que la disforia mental y la transexualidad son solo una ideología incorrecta en sus mentes y no tiene que ver con algo malo en su biología natural original. Resultados de estudios hechos en el tema de la disforia de género muestran que la mayoría de niños con disforia de género sexual para la pubertad la dejarán atrás. En niños el porcentaje es más fuerte que en las niñas, pero en ambos el chance es alto. 73 a 88% de niñas superarán sus problemas de identidad y 77 a 94% de niños superarán sus problemas de identidad para la adolescencia. Estas son estadísticas que te quieren ocultar. Razonando, como persona heterosexual, ¿qué no hacemos o hasta dónde no podemos llegar para conquistar, atraer y tener nuestra pareja, dependiendo cuánto nos guste o la queramos? Pero en sí, mucho a muchísimo. En el caso de la transexualidad, donde el alcanzar a la pareja heterosexual más deseada, si es un hombre biológico, a la mujer más sexy posible, o si es una mujer biológica, el príncipe azul, puede ser alcanzada simplemente construyéndola en sí mismos, es la razón que las modificaciones permanentes o transformarse completamente en el sexo opuesto hace sentido en la mente de una persona transexual o con disforia de género. Muchas de las veces gente transexual no tienen pareja y no buscan tener una. Esto es por la misma razón que en ellos ya hay dos entidades en ellos y se sentirán como si ya estuvieran en una relación de pareja satisfechos y o completos. Esto puede dar la noción de ser asexual a cuya persona. Algunas de las veces la gente transexual buscará juntarse con gente de su mismo círculo, con otra gente de LGTB o con disforia de género, ya que por el simple hecho de ser similares, ellos se identificarán más con ellos y se sentirán más cómodos. Algunas otras veces, si la confusión se siente más real o está más avanzada o es muy tarde para ir hacia atrás, para ellos será más fácil o conveniente buscar una relación heterosexual que en realidad es una pareja gay. Más detalles adelante. Conclusiones similares entre la gente heterosexual y la transexual. Cuando ambas mentalidades, la heterosexual y la transexual, encuentran atracción al valor representado por el sexo opuesto, ambas reaccionan similarmente. Ambas les atrae y ambas persiguen. Cuando lo hacen, ambas concluyen estrategia de cambio en ellos es necesario para adquirir el valor que les atrae. Heterosexual, cambio y modificación en sí mismos para atraer el sexo opuesto. Entenderán y aceptarán que por medio de transformarse en una mejor versión de sí mismos pueden incrementar la posibilidad de alcanzar y acceder al valor sexual del sexo opuesto que buscan, les atrae y que persiguen. La modificación heterosexual es mental y física. Si es hombre,
cambiando, haciéndose más musculoso, más impresionante, con buen sentido de humor, más seguro de sí mismo, etc. Todos los cambios con la intención de añadir valor en sí mismos para poder ofrecer más al pedir recibir. Ofrecer suficiente valor a la hora de querer intercambiar valor con el sexo opuesto. Por si no lo saben, es un intercambio. Transexual, cambio y modificación en sí mismos para acceder al sexo opuesto. Malentenderán y creerán que por medio de transformarse en una versión extra en sí mismos pueden incrementar la posibilidad de alcanzar y acceder al valor sexual del sexo opuesto que buscan, les atrae y que persiguen. La modificación transexual es mental y física y será por medio de convertirse en el valor que les atrae más del sexo opuesto. Si es un hombre biológico transexual o con disforia de género, más linda, más femenina, más sexy, más suave, etc. Todos los cambios con la intención de no solo añadir valor en sí mismos, pero acceder y recibir valor de regreso instantáneamente al transformarse. Heterosexual, tienes que acumular valor e intercambiarlo con el sexo opuesto para así recibir. Transexual se transforma y en la misma transformación lo absorbe de regreso. En general, la transexualidad es concluida en la mente de alguien con disforia de género como un atajo o un hack. Hacks, atajos. Para mucha gente, más fácil equivale a mejor. Mejor porque es más sencillo o más rápido. Algo muy común que oímos en el internet es life hack. Esto representa un atajo, una manera más fácil, más sencilla o más rápida de llegar a terminar a pasar algo. Por esta razón, un atajo o un hack es considerado como algo útil, algo bueno que recordar o algo bueno que aprender, una mejor forma de hacer o pasar un problema o situación. Considerar un atajo o un hack será cuestión de una decisión. Muchas de las veces hacemos decisiones sin pensarlo mucho o así parece. En realidad, nuestra mente procesa información muy rápido para siquiera ser capaces de verbalizar nuestros pensamientos o ideas. Esto puede explicar el por qué muchas veces gente cree firmemente entender o saber algo aunque no lo pueda explicar. Créeme, la mayoría de las veces nuestro razonamiento es tan veloz que en veces notamos cuando decidimos y otras veces no. Esto se debe a la velocidad que nuestras mentes, las conclusiones de nuestro razonamiento van y vienen. En instancias simplemente se nos olvida que decidimos hacer o pensar en algo de cierta manera. Nuestros pensamientos son tan rápidos que son fáciles de olvidar. Para el tiempo que tratamos de recordar lo que estamos pensando hace unos segundos, nos encontraremos pensando en otra cosa totalmente diferente. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es la razón cuando alguien está en un debate, escribe mientras su oponente habla? Recordar lo que querían contestar cuando es su turno de hablar. ¿Qué es algo usual que decimos a alguien cuando conversamos con ellos? Disculpa, no por interrumpirte, pero déjate digo algo antes de que se me olvide. ¿O qué pasa cuando nos enfocamos en nuestra respuesta sin interrumpir a la otra persona hablando? Usualmente dejamos de escuchar lo que nos están diciendo, porque sabemos que si seguimos escuchando, nos enfocaremos a analizar lo nuevo que nos dicen y se nos olvidará lo que íbamos a decir. Nuestra mente es tan veloz que muchas veces decidimos sin darnos cuenta por fuera. Pero en el fondo, cuando decidimos es porque estaremos de acuerdo y entenderemos lo que estamos aceptando decidir. En el fondo estaremos de acuerdo con lo que decidimos hacer, aunque por fuera no lo aceptemos reconocer a nosotros mismos o a otros. Esto es lo que le llamamos el subconsciente. Muchas otras veces confundidos, al ser jóvenes y sin experiencia, cuando no sabemos lo que hacemos o cuando estamos en un tipo de situación por primera vez, usualmente ir con la corriente es lo que nos queda si no sabemos la respuesta correcta. Aquí es cuando nos decimos a nosotros mismos, vamos a ver qué pasa, Ingesu, o solo quiero ser feliz. En veces escogeremos diferente por diferentes razones en diferentes situaciones, etc. Tomando un atajo por medio de AXA, acercamiento alternativo, es una manera conveniente de alcanzar nuestras metas biológicas de afecto o satisfacción sexual, de manera más rápida, veloz, sencilla. AXA es una manera de obtener resultados cortando línea, ya que requiere menos esfuerzo y tiempo. Un atajo o un hack en muchas ocasiones es lo que conocemos como hacer trampa y le llamamos de diferentes maneras en diferentes situaciones u ocasiones. En deportes se llama esteroides, en las cartas se llama leer cartas, comprando o vendiendo se le llama robar, en la sexualidad le llamamos diferentes tipos de preferencia sexual, gay, lesbiana, transexual, etc.
Consecuencias de los hacks y atajos. Los hacks y los atajos puede ser que nos permitan llegar más pronto o más fácil, o así parece. Seguido, los hacks y los atajos vienen con las inconveniencias, indeseados o inesperados resultados negativos. La mayoría de la gente que decide escoger usar hacks o atajos no consideran los efectos secundarios de sus acciones. Aquellos que sí consideran los efectos secundarios son más probables de alejarse o ser mucho más cautelosos de la idea de usar hacks o atajos. Lo que pasa es que para mucha gente, independiente de considerar los efectos secundarios o no, se les hace muy difícil alejarse de la opción que un atajo o un hack ofrece. Esto es simplemente porque esta gente ya quiere llegar a su destinación lo más rápido posible, sin importarles el costo. Así que no son cautelosos y se dejan llevar con la idea de lidiar y de preocuparse de los efectos secundarios después. Los efectos negativos secundarios significan banderas rojas para alejarse o tener cuidado, pero para alguna gente las alertas o banderas rojas solo significan obstáculos por sobrepasar. Entonces, para poder seguir por el camino donde hay bandera roja, esta gente tratará de encontrar una solución de convertir o arreglar cuya alerta o cuya bandera roja existente para evitar un resultado negativo. Esto no es un comportamiento abnormal, pero entre más traten de arreglar una alerta o una bandera roja para evitar un efecto secundario, más se darán cuenta de que la mejor solución es hacer las cosas sin atajos o sin hacks desde el principio. Esto es porque no hay otra manera o camino de llegar a alcanzar lo deseado o querido más que pagar por ello. Mucha gente, antes de aprender a aceptar y o a concluir el hecho de que el camino más seguro de hacer las cosas es por medio de pagar por ellas antes de obtenerlas, ya sea con tiempo, con dinero o con esfuerzo, etc., tratarán de usar hacks o atajos, acabando en un constante círculo de atentos tratando de encontrar la manera más segura de usarlos, el cual en la mayoría de los casos no existe una, confundiendo hacks y atajos con siendo más inteligentes. Usar atajos y hacks pueden hacer sentido porque acortan el tiempo y pueden ayudar a terminar las cosas de manera más sencilla. Por esto mismo, usar hacks o atajos no se siente como hacer trampa, sino como ser más inteligentes. En realidad, encontrar maneras de hacer las cosas más fáciles o más sencillas es bueno, ya que podemos incrementar las chances de lograr hacer las cosas. El trabajar de manera inteligente puede de hecho hacer las cosas más fáciles y más rápidas de terminar. Y por supuesto, nos pueden permitir tener o acceder más. Si soy un peleador y descubro cómo golpear mejor, con más fuerza y velocidad, con mejor tiempo y puntería, entonces puedo convertirme en un peleador más inteligente o de más alto nivel. Si lo hago, puedo llegar más lejos en mi carrera, puedo lograr más, sufrir menos castigo o daño y hasta ganar más rápido y más fácil. Entonces hace sentido aprender, entrenar y estudiar hasta llegar a un nivel más alto. A esto se le llama ser más inteligente. Comparando a usar esteroides para ser más fuertes y más rápidos, escoger a nuestros oponentes de nivel más fácil o más bajo sin mucha experiencia hasta llegar a quitar el cojín de nuestros guantes al pelear para así hacer más daño e incrementar el chance de ganar más fácil y más rápido. Básicamente usar atajos para hacer trampa. Por medio de ser verdaderamente inteligente y por medio de usar hacks o atajos, podemos incrementar nuestra chance de logro. Pero aunque ambos caminos traigan similares resultados, no son iguales casi para nada. Sustitución en vez de atajos. Y aquí otra manera como, al igual que la heterosexualidad y la transexualidad, pueden llegar al mismo punto o ser usados con el mismo propósito, pero son expresados de manera diferente. Sustituciones en vez de atajos. En ocasiones, cuando no consideramos atajos, aún podremos obtener lo que queremos o buscamos por medio de una sustitución. Lo que no somos capaces de obtener o alcanzar al momento de una manera, podemos obtener algo más por lo mientras, para así poder calmarnos hasta tener la oportunidad de obtener o de desarrollar, de acumular o hasta poder pagar por lo que realmente deseamos tener por medio de una sustitución. Para no tener que esperar a lo que realmente buscamos y queremos, tomaremos algo que nos guste menos para simplemente no quedar con las manos vacías. Por ejemplo, si no podemos pagar por estar en un lugar lujoso, al menos podemos tratar de hacerlo lo más cómodo posible en donde estemos. Una sustitución nos puede permitir agarrar algo que queremos de diferente manera, forma, usualmente de menos calidad, con menos utilidad y o cantidad.
si no puedo obtener el trabajo de mis sueños o que me pague mejor, por mientras trabajaré en este otro. O si no puedo conquistar a la persona que me gusta, estaré con esta otra que me gusta menos por el momento. La sustitución es parte del razonamiento de la transexualidad, porque la transexualidad es un atento de sustituir la presencia del sexo opuesto, añadiendo el sexo opuesto en ellos mismos para al menos no quedar con las manos vacías. Con la transexualidad no obtienes al sexo opuesto, obtienes un sustituto del sexo opuesto. Carro de los sueños. Usualmente casi todo el mundo tiene un carro que desea tener, un carro con el que sueñan manejar y ser dueños. Por la mayor parte, los carros más deseados con los que soñamos tener son muy lujosos y caros. Entonces, ¿cómo posiblemente podremos alcanzar a tener uno? La respuesta es pagándolo y comprándolo. Eso si tenemos con qué, como ahorros, buen trabajo, propiedades, crédito, etc. Entonces, si fuese así, las posibilidades de comprar y pagar por el carro de nuestros sueños serían mucho más prometedoras. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos con qué pagar? No buen trabajo, no ahorros, no propiedades, no crédito, etc. Porque a lo mejor somos pobres y o vivimos en un país tercermundista. ¿Esto querrá decir que el carro de nuestros sueños está mucho más lejos de nuestro alcance? Si así lo decidimos, si nos olvidamos de ese sueño y nos conformamos con un carro regular. Mejor aún, como anteriormente hablando, podemos sustituir tener por medio de una opción alterna. Si simulamos lo que se sentiría tener por medio de algo que nos conectara de manera directa e indirecta al carro de nuestros sueños, con menos intensidad, pero al menos sentir algo a que no. Como poniendo pósters en nuestro cuarto, calcomanías en nuestras libretas, libros, camisas con logos del carro en que soñamos tener, comprando carritos de juguete de ese mismo modelo, jugando videojuegos donde podemos manejar ese carro en que soñamos. Habrá más de una forma de sustituir lo que se siente ser el dueño del carro de nuestros sueños. Otra es por medio de comprar un carro que se parezca a el carro de nuestros sueños en versión mucho más barata, y después de tenerlo añadir cosas para hacerlo ver mucho más padre, como poner rines y llantas deportivas, luces en el tablero, por debajo del carro, pintar líneas, poner sonidos, escape modificado para que el rum rum se escuche más agresivo, polarizado, etc. De esta forma podemos sentir el orgullo de tener un carro fregón. El resultado de este sentir es similar al resultado que daría tener el carro de nuestros sueños. El sentir de esto no será igual, será mucho menos intenso, pero al menos estaremos más cerca que no. Y o para allá vamos. Este comportamiento cuando se trata de salir con otra gente, usualmente lo vemos con gente que sale con otra gente solo porque les recuerdan a alguien famoso. Otra de las maneras que se puede sustituir el sentir lo que es ser propietario del carro de nuestros sueños es por medio de construirlo nosotros mismos. En países tercermundistas encontraremos gente que lo hace. Ellos construyen réplicas del carro de sus sueños. Usualmente juntarán un equipo que les ayude, encontrarán las medidas de escala en un carro de juguete, conseguirán los materiales, más que nada barras y hojas de metal, pasta, fibra de vidrio, lija, soldadura, pintura, etc. Empezarán soldando el esqueleto del carro, moldearán partes del cascarón, como las defensas, puertas, cofre, cajuela, luces. Moldearán partes del cascarón, como las defensas, puertas, cofre, cajuela, luces. Instalarán rines, suspensión, motor, asientos, paneles. Cubrirá imperfecciones con pasta de carro para las moldaduras hechas. Lijarán y lijarán para formar lo mejor posible las molduras. Pondrán base, pintarán color, después brillo, lijarán, pulirán, aplicarán crema cerámica. Entre todos estos pasos o aplicaciones, muchos ajustes y repeticiones de pasos. Cuando ya hayan acabado la réplica del carro de sus sueños, no será el mismo carro original, por supuesto. Tendrá un diferente motor, no será tan rápido, no se mirará perfectamente igual que el original, no leerá igual, la textura será diferente, etc. Pero sí se mirará muy parecido. Su réplica volteará cabezas al pasar, dándoles el orgullo y la satisfacción que les traería el carro de sus sueños. Para que el sentido del orgullo sea más real o más grande cada vez, necesitarán hacer su réplica ver lo más realista posible. Entre más pase por legítima, más orgullo y satisfacción podrán obtener con su réplica. Como si casi cada vez que lo hacen más legítimo en realidad, se acercarán a tener el carro de sus sueños con ellos finalmente. Este razonamiento es muy similar o hasta igual al de ser transexual. Entre más la modificación de su apariencia física sea, incluyendo partes de sus cuerpos como genitalia, etc., más ellos pueden hacer a su pareja mental la réplica del sexo opuesto, legítimamente física también.
hasta 2025, concluida erróneamente como hacerse el sexo opuesto que vive dentro de ellos, en ellos, y finalmente convertirse en ellos mismos en el cuerpo correcto. El ejemplo de tener el carro de sus sueños de diferentes formas es una explicación profunda de cómo se puede absorber valor deseado de manera alternativa. Simulación de sentir. Una simulación de sentir es una acción tomada por la gente para estimular el sentir de tener, experienciar algo que ellos quieren ser, entender o que desean estar en contacto por cualquier razón. La simulación de sentir también surge del deseo, meta, de necesitar tener, obtener acceso, estar al alcance o en posesión del valor de algo que nos atrae. En el caso de obtener el carro de nuestros sueños, como anteriormente mencionado, simulando el sentir de estar cercas a ese carro de nuestros sueños por medio de materiales que nos pueden hacer sentir más cerca del carro de nuestros sueños, como calcomanías, pósters, carros de juguete, juegos de video, etc. En el caso de la heterosexualidad, una simulación de sentir tener alrededor de nosotros o cerca de nosotros al sexo opuesto puede ser de la misma manera, con pósters de muchachas en las paredes, calendarios de modelos, películas de adultos, muñecas de sexo, etc. ¿Alguna vez has entrado a un taller mecánico? La simulación de sentir puede ser activada en nosotros por nosotros, con el simple pensamiento de estar en contacto con el valor de cualquier cosa que nos atrae. Lo llamamos fantasías, ideas, imaginación. Por ejemplo, cuando pensamos en nuestra comida favorita, en el sexo o en hacernos ricos por medio de un invento, etc. La cosa es que las fantasías, ideas o imaginación solo nos pueden llevar hasta cierto punto. Si quisiéramos ir más allá de la activación de nuestro sentir por medio de pensamientos mentales, fantasías, ideas o imaginación, para que así fuesen más fuertes o más intenso nuestro sentir, tendríamos que producir pruebas de que nuestros pensamientos no solo son ficticios. Pruebas de que actualmente estamos en contacto con el valor que estamos fantaseando tener. Prueba es necesaria para hacer nuestras fantasías, ideas o imaginación ser más que ficticias o más reales. En orden en que una sensación mental o simulación de sentir crezca, prueba es necesaria para hacer nuestras fantasías, ideas o imaginación ser más que ficticias o más reales. En orden de que una sensación mental o simulación de sentir crezca o se intensifique, necesitaremos que también se haga física. He aquí el por qué la gente necesita usar materiales o cosas exteriores como pósters, muñecas inflables, etc. Porque estas cosas o materiales representan prueba de contacto directo, indirecto o cercanía con lo que les gusta tener con ellos. Prueba o evidencia de contacto les dará acceso a mayor simulación de sentir. Mayor simulación de sentir es equivalente a mayor recompensa mental y física. Basado en esto, podremos empezar a entender la razón por que la gente decide o escoge escalar las cosas, hasta en muchas veces al extremo. Básicamente en cualquier cosa que deciden hacer, incluyendo en la transexualidad o cuando se trata de disforia de género, como tratar de transformarse completamente en el sexo opuesto, transicionando. Porque esta gente busca y persigue más elevada intensidad de activación de simulación de sentir en ellos, para así poder adquirir más y más recompensas mentales y físicas. Concluyendo hacks y atajos. En conclusión, los atajos son una estrategia o manera de llegar o de acercarnos a llegar lo más cerca posible a nuestras metas de obtener lo que buscamos, queremos tener o acceder por cualquier razón o motivo. Los atajos usualmente son usados cuando personas no quieren hacer o pagar mucho y o cuando las personas no quieren esperar tanto. Atajos nos pueden llevar directamente a los resultados que tenemos en la mira, aunque muchas de las veces solo nos acercarán. Atajos nos pueden llevar directamente a los resultados que tenemos en la mira, aunque muchas de las veces solo nos acercarán. En veces nuestras metas son tan lejanas de nosotros que el acercarse lo más posible por medio de un atajo es una de las únicas maneras de acercarse, especialmente cuando no tenemos hora de cuándo llegar. Si alguien encuentra o ve un atajo, entonces muy posiblemente piensen que hace sentido irse por ese camino. Si la gente puede adquirir lo que quieren y lo que buscan a un más bajo costo, entonces suena muy bien para ellos. Eso o tener que esperar, construir, trabajar, acumular, caminar, ir por un proceso muy largo y tener que pagar más. Si el resultado puede ser el mismo o al menos similar o cerca de lo mismo y o sin tener las mismas condiciones para acceder, es la razón que muchos aceptan esa opción. Cuidado, no todo lo que brilla es oro. Aquí concluimos el capítulo 2. Es un poco largo, fue mucho más intenso que el número 1, pero
nos abre los ojos, nos abre la mente a entender más AXA y las páginas 5 y 6. Suscríbete, no puedo sustituir las suscripciones. Chao, chao.